tercera fuerza. Entonces ya abandonamos el barco del psicoanálisis y ahora vamos por el movimiento de la tercera fuerza. ¿Sí? Voy a repasar algunas cosas que ya dije, pero me interesa para poder actualizar y voy a entrar en nuevo contenido. Entonces, el movimiento de la tercera fuerza se llama de esa forma, pues busca diferenciarse que se diferencia del psicoanálisis y a la vez de lo que también podríamos denominar la segunda fuerza, que es la orientación conductista. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que el movimiento de la tercera fuerza busca diferenciarse del psicoanálisis? La razón estriba fundamentalmente en que el psicoanálisis establece una serie de premisas en base a su principal motor conceptual, que es el inconsciente, que ocupa como grilla para analizar a las personas. Por lo tanto, lo que irá al movimiento de la tercera fuerza es que esta orientación, esta pretensión, no sería del todo correcta para poder establecer un proceso terapéutico con las personas. ¿Sí? Entonces ya vemos ciertos matices, obviamente vamos a entregar cierto contenido para entender lo que es el sistema, pero esa es la razón por la cual se diferencia del psicoanálisis. Y a la vez se busca diferenciar del conductismo. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las premisas del conductismo, y por extensión de la teoría cognitivo-conductual, es su fortaleza científica. Es decir, su capacidad de poder generar diferentes modelos que sean observables en la realidad y poder generar evidencia en base a esa configuración. Lo que irá el movimiento de la tercera fuerza en sus derivadas o sus vertientes es que eso no sería del todo correcto cuando nosotros nos vamos a interesar en la conciencia, en la subjetividad de las personas. ¿Sí? Entonces, quizás los modelos científicos o cientificistas no serían del todo correctos para estudiar a las personas y, por supuesto, poder generar efectos curativos. ¿Sí? Esas son las razones por las cuales ellos se sitúan como un movimiento de la tercera fuerza. ¿Sí? ¿Qué era exactamente la primera fuerza de tu ¿Cómo? ¿Qué son exactamente la tercera, la primera y la segunda? Es que pensemos que se llama como la tercera fuerza desde el punto de vista de la historia de la psicología. Entonces denominamos como una tercera fuerza como un movimiento. Entonces, como comentamos, la primera fuerza sería ¿Como una idea? no, el modelo psicoanalítico, el sistema psicoanalítico, mientras que la segunda fuerza sería el sistema conductista. Es como un fenómeno. Claro, de hecho por eso nosotros estamos enseñando el curso que se llama sistema psicológico. Entonces, el primer sistema sería el psicoanálisis, el segundo sistema sería el conductismo, que en este caso lo partimos al revés, y el tercer sistema sería el psicoanálisis. Y eso Que la teoría, la perspectiva fenomenológica buena. ¿Se entiende? Sí. Vale, esto ya lo comentamos, pero repasando. Entonces, ¿cuáles son las vertientes dentro de la tercera fuerza? La psicología existencial, la psicología fenomenológica y la psicología humanista. Más adelante vamos a ver, al menos algunos autores lo proponen de esa forma, que hay una suerte como de fundición entre la psicología existencial y la psicología fenomenológica. Pero por eso a veces se presenta como que cuáles son las principales vertientes, solamente la fenomenología y la humanista. Pero la existencial podemos entenderla como una fundición con la perspectiva fenomenológica y incluso con la perspectiva humanista. Por ejemplo, cuando Jean-Paul Sartre escribe su libro El existencialismo es humanista. ¿Sí? Pero son cosas que me interesan porque son más bien discusiones filosóficas que propias de la disciplina. ¿Vale? Entonces, puntos en común. Puntos en común. Es que el movimiento reconoce la importancia de la libertad personal y la responsabilidad de las decisiones de toda la vida que atañen a la realización de las posibilidades humanas. Un concepto muy importante de esta orientación, este sistema, tiene que ver con la premisa de la libertad, que tiene consecuencias, vamos a verlo más adelante, que ya lo conversamos la semana anterior también, y a la vez esta idea de realización de las posibilidades humanas. ¿Sí? De hecho, una de las personas que está incluida en este movimiento
es Maslow. ¿Ya? Ustedes me imagino que lo han conocido, ¿saben Maslow? Que de hecho lo vamos a hablar también más adelante cuando él habla de que hay necesidades en una escala, en una pirámide. Está esta idea de alta realización de las personas, es como que todos pudiéramos desarrollarnos de esta forma, ¿sí? Alcanzar nuestra próxima, o sea, nuestra necesidad óptima, ¿sí? Además, considera que la mente como una entidad activa, ¿sí? Una entidad activa y dinámica, por la cual el individuo expresa sus capacidades exclusivas del hombre, como la cognición, la volición, que tiene que ver con la voluntad, y el juicio, es decir, poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, acá ya decimos que hay una amplia diferencia en que la perspectiva que llamamos tercera fuerza, que luego vamos a denominar psicología fenomenológica existencial o humanista, asume que los seres humanos somos distintos a los demás animales del reino animal, ¿sí? Somos diferentes por estas capacidades propias que tenemos, ¿vale? Además, el individuo, en el mismo proceso de definir su humanidad, debe rebasar la satisfacción hedonista, ¿sí? De las necesidades fisiológicas, en aras de valores personales, actitudes sociales y orientaciones filosóficas significativas, ¿sí? O sea, por eso comentaba, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante sobre Maslow, ¿verdad? Y él decía de que hay necesidades que son más básicas, más materiales, más fisiológicas, que los seres humanos deben rebasar esa necesidad, ¿sí? Eso es justamente lo que nos daría, además, nuestra capacidad de configuración identitaria, ¿sí? Que nosotros buscamos más allá, buscamos valores, pretensiones, ¿sí? Que son las discusiones que habitualmente se arrojan en terapia, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si soy un sujeto libre, nos dirán, por ejemplo, en terapia, ¿ya? O me siento constreñido, ¿sí? O además yo no sé si soy un buen padre. Son pretensiones y discusiones del orden de lo valórico, ¿sí? Y eso es muy importante para los seres humanos y eso es lo que vendrá a reivindicar este movimiento, ¿vale? Entonces yo les mencionaba la semana pasada, estoy recapitulando para que actualicemos el conocimiento, tiene que ver con que los seres humanos vamos tomando decisiones minuto a minuto, día a día, año a año, y que no estamos libres de aquello, sino que justamente radica esa condición de libertad en el juicio, lo que podríamos denominar el libre albedrío, pero ello en consecuencia implica a la vez aceptar los productos de esta decisión, ¿sí? Hay que aceptarlo, ¿vale? Somos responsables de sí. Y esto más adelante el existencialismo lo denominará como un proceso de angustia, de náusea, ¿sí? Es fundamental como entender el existencialismo en base a esta premisa de que somos libres, que es bonito que lo seamos, pero tiene una contracara, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con una angustia, una sensación de que estamos solos en el mundo, ¿vale? Entonces los precursores del existencialismo mencionarán que el individuo es libre de definir la dirección de su vida en una sucesión continua de elecciones, nunca acaba, ¿vale? Pero esa libertad le impone la responsabilidad con las consecuencias de sus decisiones, de modo que es también fuente de angustia y aprensión, ¿sí? De hecho, más adelante hablaremos de conceptos como el pánico, como no saber qué hacer, ¿sí? No sé dónde movilizarme, ¿sí? Y ocurre mucho, ¿vale? Como que no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces como un efecto paralizante, ¿vale? Entonces, habíamos comentado de que uno de los padres precursores del existencialismo sería Fyodor Dostoyevsky, ¿sí? Lo que aquel se denomina uno de los padres de la literatura rusa y además mundial, ¿verdad? Ampliamente leído, ¿verdad? Era uno de los primeros escritores que comienza a establecer lo que actualmente denominamos literatura psicológica, es decir, poder retratar los vaivenes y pensamientos contradictorios, la constante disputa en base a la definición de algún acto en su literatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Nietzsche comentará de que Dostoyevsky es el único psicólogo, por cierto, del cual se puede aprender algo, ¿vale?
Hay grandes obras de Dostoyevsky que las menciono, ¿verdad? Si es que ustedes las pueden revisar y leer, se lo recomiendo bastante, ¿vale? Vamos avanzando. Nietzsche, ¿vale? Nietzsche es otro pensador que es ampliamente conocido por varias de sus ideas, ¿verdad? Habíamos comentado en la clase anterior algunas de ellas. Hoy día me quiero centrar fundamentalmente en esta afirmación que hace Nietzsche en su minuto, es cuando dice Dios ha muerto. Es decir, que los grandes valores estructurados en religión se pierden como coordenada, se pierden como guía para poder orientar nuestras vidas. Y la necesidad en consecuencia, dado que ese Dios ha fallecido o ese Dios ha sido asesinado, ¿verdad?, es hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra voluntad, ¿sí? Y en esa discusión, por ejemplo, Nietzsche presentará esta idea del superhombre, ¿vale? Como aquel sujeto, en este caso, que puede romper los márgenes de los valores y que está autorizado para ello, ¿sí? Mientras que los demás, quienes no tenemos la voluntad y la fortaleza de tensionar esos marcos valóricos, sencillamente, por ejemplo, para Nietzsche, seríamos como la masa común. Hay veces que Nietzsche lo llamaba los borregos, como que no son seres humanos, sino sencillamente personas que están guiadas, ¿verdad?, al rendimiento de su vida, mientras que habrían personas que son las personas que tienen el poder, son capaces de romper estos márgenes de la moral, que sencillamente sería la explicación que se dan los derrotados para dar cuenta de su destino. ¿Sí? Sí. Esa gente, la gente que no es como superhombre, la gente que él dice que son como humanos de verdad, o como hombres. Claro, que logran todas sus capacidades. ¿Y son gente que no cree en Dios o que cree en Dios pero mataron así como? No que no creamos, sino que pensemos que la afirmación de Nietzsche de Dios ha muerto tiene que ver con que la escala de valores y la capacidad de poder ordenar y establecer una guía que hacía la religión en la época de la modernidad se pierde. O sea, no vemos a Dios como un guía, sino que lo dejamos de lado. Claro, porque cada vez lo que él estaba viendo en las sociedades que él estaba estudiando era este proceso de secularización, ¿sí?, propia de la sociedad moderna, ¿sí?, en donde, por ejemplo, empieza ya a perder autoridad la religión y comienza el Estado-Nación a diferenciarse de ella, ¿sí? Y, por ejemplo, y eso ya pierde un amplio valor, ¿vale? Además habíamos comentado que Nietzsche junto con Marx y Freud son los que se denominan los maestros de la sospecha, ¿sí? Es decir, que cuestionan ampliamente, ¿verdad?, los grandes valores como ideas establecidas, ¿sí? Marx cuestionará, por ejemplo, el advenimiento del sistema económico en el capitalismo del pasado, ¿verdad? Y propondrá, por ejemplo, un nuevo futuro en lo que él denomina el socialismo, ¿verdad?, en base a su gran idea de la lucha de clases, ¿sí? Mientras que Freud ya sabemos de que cuestiona, por ejemplo, la racionalidad de los individuos. ¿Qué más? ¿Qué peor herida que se inflige a la humanidad cuando le dicen que su mayor fuente de orgullo en la racionalidad no sería del todo cierto? ¿Sí? Eso es como súper terrible, ¿verdad?, para nosotros. Como que de hecho es lo que nosotros como nos enorgullecemos como colectivo, ¿verdad?, que somos sujetos racionales, ¿verdad? Mientras que Freud lo cuestiona y dirá que no es tan así como nosotros creemos, ¿vale? Esta idea de que Freud decía que el yo se cree dueño de su propia casa, ¿verdad?, como que el yo es como lo máximo, mientras que al parecer eso sería ampliamente cuestionado, ¿vale? Además, Nietzsche es uno de los principales pensadores del nihilismo, otra corriente filosófica, que decía que no somos nada, ¿verdad?, como que da lo mismo, ¿verdad?, una serie de decisiones articuladas fundamentalmente en lo que nuestra propia realización, ¿sí? No importa tanto. Lo que importaría a la juicio de Nietzsche es sencillamente vivir y dejar de pensar de que vamos a poder establecer cierto nivel de hacer denominamiento trascendente, ¿verdad? Todo eso ya no importaría tanto, ¿sí? Vamos avanzando. Yo les presentaba a Jean-Paul Sartre como la pareja de Simone de Beauvoir, como también le presentaban a ella, ¿verdad?, como la aspecto feminista, ¿verdad?, como la pareja de... Yo me gusta presentar a Jean-Paul Sartre como la pareja de Simone de Beauvoir. Y Jean-Paul Sartre es como el pensador que se ubica
en la principal elaboración del existencialismo. De hecho, su principal libro se llama El ser y la nada. ¿Ya? Y él lo que dirá es que el ser humano, con un nuevo énfasis, es que está condenado. No hay salida. No es que uno deja de ser libre, está condenado, incluso en los espacios más comprendidos. ¿Verdad? Y si bien comentaba, por ejemplo, pueden haber condicionamientos, es decir, espacios de socializaciones donde comienza uno como a incorporar nociones, ideas, eso no coartaría lo más precioso, lo más elemental, ¿verdad?, del ser humano, que es su capacidad de actuar según su juicio. La idea de Jean-Paul Sartre, o Sartre, como debe ser lo pretencioso, ¿verdad?, era sencillamente, yo lo comento así, pero es una idea que viene a apuntar a los principales edificios de la filosofía antigua, ¿verdad? Era de que, ¿qué es la configuración de nosotros y de las cosas? Aristóteles decía, que fue la primera persona que lo inaugura como idea filosófica y después comienza a ser desarrollada, era de que lo que define a los seres humanos era su esencia, ¿sí? Y por extensión a todas las cosas de la naturaleza y el reino animal. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, una planta lo definimos en base a su esencia, es decir, su capacidad de potencialidad, ¿vale? Entonces, es como que es una semilla, es un árbol en potencia. Y además, usted sabe que puede ser algo, una cosa material más adelante. Entonces, la esencia sería profundamente elemental. De hecho, ahí radica, por ejemplo, que la filosofía antigua, podríamos también quizás la filosofía también más vinculada al área de la religión, de los estudios de la metafísica, buscaban establecer lo más prístino de las cosas, como aquello que era inmutable. Como, de hecho, por eso hablamos de naturaleza. De hecho, yo cuando estaba en la católica tuve un ramo que se llamaba la historia del derecho natural, que era como la historia del unicornio. Pero es como un rollo como de hecho también por la Universidad de Chile cuestiona mucho, por ejemplo, su ramo, donde está como la historia de las cosas, ¿verdad?, la esencia, mientras que eso se contrapone, por ejemplo, con el derecho positivo, el derecho de los humanos, ¿verdad? Entonces ahí en la católica tenían estas cosas como de que ellos las ultrapasaban muy mal, ¿verdad? Y ahí leía Aristóteles, Platón y toda esta vaina, ¿verdad? Y el tema es que la filosofía moderna, en este caso en su derivada existencial, dirá que invierte esa relación. Y lo que define a las cosas y por extensión a los seres humanos es la existencia. Es la existencia. No hay una esencia, sino que la existencia precede a la esencia. Y esa es la idea vertical del existencialismo, ¿sí? Por eso, después Simona de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, hablará que la mujer no nace, se hace. No es que haya una naturaleza de lo femenino, no es que las mujeres sean así porque así va a ser siempre, sino es que en su realización en sociedad establece y la entiende de esa forma, ¿sí? Entonces, es profundamente liberadora esta idea, ¿vale? Entonces, ¿qué es el existencialismo? Esta idea de que la existencia precede a la esencia, por lo tanto, nuestras decisiones nos hacen, ¿sí? ¿Por qué solamente la mujer? Casi no se la... Porque Simona de Beauvoir era una filósofa feminista, pero los hombres también se hacen. ¿Por qué lo decís? Porque estaba pensando en el feminismo, estaba teorizando lo que se llama la segunda ola, el feminismo, ¿sí? Se la recomiendo mucho para que la puedan leer, segundo sexo, ¿vale? ¿Alguien la ha leído? ¿No? Es tiempo que la lean, segundo sexo, ¿vale? Simona de Beauvoir. ¿Quiero contar otra cosa? Se me olvidó. Vale, entonces ahí está un ejemplo, en este caso, como les comentaba, que se rechaza la idea aristotélica de la esencia en tanto potencia de las cosas, ¿sí? Entonces la naturaleza de una semilla es un árbol, eso no estamos de acuerdo, ¿sí? Se puede truncar, se puede desarrollar eso. Entonces, la distinción cualitativa entre los hombres y el resto de naturaleza es precisamente esta subjetividad. Lo que Sartre afirmaba era un privilegio que concede, por supuesto, gran dignidad, ¿verdad? Pero también nos condena a nuestra libertad de elegir, ¿sí?
estamos llenos de angustia, ¿sí? Ahí radica como esta idea angustiosa de que no sé qué definir, ¿sí? No sé qué hacer. Qué terrible la decisión, ¿sí? Por ejemplo, es muy angustiante cuando un estudiante dice, yo no sé si usted quizás alguna vez ha estudiado alguna carrera antes, ¿sí? Pero es profundamente angustiante esa idea de definirse, por ejemplo, en qué estudiar, luego de haber obtenido los resultados, ¿verdad? De la prueba de admisión, ¿sí? Y eso es como que la vida se va a jugar ahí, como, ¿verdad? Como que no, ya allí... Claro, como, y eso me va a definir, típico como de, también como de esta sociedad, y de hecho hace poco un sociólogo que se llama Rodrigo Báñez escribió un texto que se llama La Era de la Paz, ¿sí? Muy bueno, se lo recomiendo mucho. Y ahí hablaba como esta idea como de la falsedad de nuestro discurso, y que está implicado mucho en nuestro desarrollo, ¿vale? Entonces Jean-Paul Sartre, terminando con él, ¿verdad?, menciona que Dios no existe, estamos solos e inseguros y cada cual tiene la libertad de establecer sus propias reglas de comportamiento sin ninguna guía divina, ¿vale? ¿O no? Entonces, ¿quedamos claritos con el existencialismo? ¿Clarito, clarito? ¿Alguien dice yo soy existencialista? Como antiguamente la gente decía, yo soy marxista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que usted es parte militante, no solo del pensamiento, sino de vida, ¿verdad? Como muy propio de la filosofía antigua. Yo no era como militante de su idea, ¿verdad? Como, ahora está muy de moda esto del libre pensamiento, ¿verdad? Como, no, si yo soy muy diverso, de la disciplina, ¿verdad? Pero antiguamente era como muy militante esto de participar en un movimiento filosófico, ¿sí? Vale. La fenomenología, vamos avanzando. ¿Qué es esta cosa de la fenomenología que le preguntar a la prueba? ¿Qué es? Entonces, es una perspectiva que se concentra en el estudio de lo que ellos denominan los fenómenos. Por eso se llama fenomenología, porque es el estudio de los fenómenos, ¿vale? ¿Y qué son fenómenos? Son las cosas tal como se orientan, tal como se experiencian de los individuos, ¿sí? Entonces, hay un acento en la manera exacta en cómo un fenómeno se revela, aparece en sí a la persona, ¿sí? En lo que está experimentando, en su especificidad y su concreción, ¿sí? Entonces, la idea de la fenomenología es entender como premisa sustancial de que la experiencia de los seres humanos es lo elemental de cómo entienden así y cómo entienden el mundo. Y eso es profundamente único, especial. Y lo que hay que intentar hacer, como este estudio filosófico, es poder entender las cosas y cómo van apareciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, entender estos fenómenos surreales, como por ejemplo la revelación divina o ¿Ya? sueños premonitorios, ¿Ya? ¿qué le pasa en el ser humano? Sin la presencia de factores divinos o O sea, algún eso dios. sería un fenómeno más dentro de todos los fenómenos, de como por ejemplo No, pero caminar por un estudiar parque. estos fenómenos que Ya. involucran a Dios sin meter a Dios. Sí, o sea, podría entenderse como un fenómeno como tal, pero lo que le quiero transmitir es de que un fenómeno puede ser cualquier cosa que ocurra en la vida cotidiana, ¿sí? Y por ejemplo, esta instancia de revelación, como usted comenta, puede ser el equivalente a una instancia como de catarsis de las personas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el cómo se describe esa experiencia, ¿sí? Es muy especial, ¿vale? Entonces se refiere que el sujeto que experimenta un fenómeno le preste atención tal como aparece en la conciencia. Y se busca, al menos, de que sea sin prejuicios, ¿sí? Sin tendencias, ni orientaciones, ni inclinaciones previas. Y esto es algo que hemos perdido en el mundo. Dicho, por ejemplo, Isaac Heidegger, ¿sí? Esto como que lo perdimos, como que sencillamente se da como natural esta cuestión de la experiencia, ¿sí? Pero piensen ustedes de que como uno no está presente en su experiencia. Como uno, por ejemplo, va a caminar, el día que hace un poco de frío, como uno dice que rata el frío, pero como que no experiencia el frío también, ¿sí? O la posibilidad de un ambiente
que esté frío. ¿Sí? Hay sensaciones distintas, hay olores diferentes. ¿Sí? Entonces esta capacidad de hacer eclosionar los sentidos, ¿sí? de poder en cierta manera desarrollar esta capacidad de percepción, de observación de los fenómenos, ¿vale? Entonces el objeto de la fenomenología es la experiencia y significado para los individuos. Entonces cuando yo le pregunte ¿qué es la fenomenología? Por favor, estudie esta lámina, memorice los conceptos y dígalo tal cual. ¿Sí? Entonces, los objetivos de este método es aprender, literalmente, así con la mente, la estructura del fenómeno, ¿sí? No he modificado la lámina, la semana pasada igual me pillaron de que escribí mal, perdón, estaba cansado. Entonces busca destacar las formas posibles de percibir el fenómeno, ¿sí? Entonces, el gran precursor de esta corriente es Hermann Husserl, ¿sí? Que es el fundador de la fenomenología moderna, quien estudió con Wundt en Alemania. Wundt, uno de los padres de la psicología experimental, ¿sí? Que tenía su laboratorio, ¿verdad? Que busca poder hacer ciencia de la psicología. Y su objetivo, dado que estudió con Wundt, es que se dio cuenta de que esta manera experiencial, crítica porque después hará decir hacia el conductismo de esta corriente, es que la ciencia en su metodología, aunque fuera rigurosa en los métodos empíricos, busca excluir los objetos, ¿sí? No puede así la experiencia, porque es muy especial. Y eso es lo que se está con Boromisa, ¿sí? Entonces, para Husserl, cuando yo le preguntaba ¿qué es la conciencia? Cuando yo le pregunto ¿qué es la conciencia? No espero que usted dé respuestas que tengan que ver con la capacidad de autopercepción, ¿verdad? Con esta idea del yo, incluso por ejemplo echando mano a la idea del psicoanálisis, ¿verdad? Estos pensamientos que afloran a medida que voy caminando, ¿verdad? O conversando con usted, ¿verdad? Pero Husserl dirá que la conciencia no existe como agente mental abstracto. Esa cuestión no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de Husserl es que la experiencia se define como conciencia de algo. Es decir, no hay conciencia si es que no está siendo incentivada por algo. De hecho, en su temprano escrito, Husserl comentará de que él pensaba cómo nosotros nos diferenciamos del reino animal, cómo avanzó la evolución. ¿Sí? Porque de hecho, al parecer, lo único distinto de los seres animales, ¿verdad? Distinto a nosotros como colectivo, tendría que ver con que nosotros podemos razonar, ¿verdad? Tener conciencia de nosotros, tenemos capacidad de memoria, podemos lenguajear. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tenía que ver con esta necesidad de nosotros como especie, ¿verdad? De entender las cosas, ¿sí? De nuestra capacidad de orientar nuestro esfuerzo mental a estar presente, por ejemplo, en construir un arma, a cazar, ¿sí? A ser más inteligentes que los demás, ¿sí? Evidentemente que quizás fuéramos nosotros más débiles, ¿sí? Por ejemplo, un mamut y todos estos animales, ¿verdad? Que obviamente en la disputa física vamos a perder, ¿verdad? Espérenme, entonces, la conciencia dirá existe como la experiencia individual de un objeto. Y un objeto que lo podríamos reemplazar por un fenómeno. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere también Husserl, ¿vale? ¿A qué momento se refiere de la evolución humana eso? ¿Cómo a qué momento? ¿De qué momento empezamos a racionalizar tanto así? Esa es la gran pregunta. Como cuándo nosotros nos diferenciamos del reino animal. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de la evolución de cómo nosotros como especie pasamos de los neandertales, ¿verdad? Del Homo habilis al Homo sapiens. ¿Sí? De cuando nosotros nos diferenciamos de los monos, o de los, ¿verdad? De cuando dejamos, por ejemplo, de comportarnos como ellos, empezamos a comunicarnos entre nosotros, ¿verdad? A construir herramientas y a establecer los primeros cimientos de lo que nosotros seríamos como humanidad, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Entonces, si le interesa esas discusiones, por ejemplo, hay un texto de Carl Sagan, no me acuerdo ahora cómo se llama creo que El paraíso de Belén, en
donde conversa sobre estos avances, ¿vale? Que es un científico educador. Vale, entonces, ¿qué nos dirá Husserl? Es que esta noción de la conciencia viene una idea de un filósofo anterior que se llama Brentano, que hablaba de la intencionalidad. ¿Sí? Entonces, la conciencia debe entenderse como la intención de experienciar un objeto. ¿Sí? Entonces, no hay como conciencia en abstracto. Lo curioso es que después nosotros pensamos y tenemos conciencia de nosotros mismos en base a ideas, valores. ¿Sí? Pero la pregunta es, que lo básico de esto es que originalmente la conciencia está estructurada en base a dirigirse a un objeto. Acordémonos, por ejemplo, cuando Freud hablaba del tema de la pulsión, hablaba de una orientación a un objeto. Hablamos de objeto como una cosa, ¿verdad? Como algo que puede ser cualquier cosa, por eso como reemplazable, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, como ven, ambiguo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted pone en su prueba como de que esta cosa era así, yo pregunto qué es la cosa, como algo bien ambiguo, ¿no? Como... Pero en esta idea aplica filosóficamente para entender algo, ¿sí? Entonces señala 3 clases de reducción. Eso es un concepto muy importante en la fenomenología. Reducción, abstracción, ¿sí? Eso es muy relevante. Entonces, los argumentos del ser que especifican las relaciones en la experiencia entre el individuo y el objeto de la conciencia en el tiempo, ¿verdad? Que tienen la unidad esencial de tal experimentador, la relación del mundo cultural con la experiencia inmediata, y etcétera, ¿vale? Estas son cosas que ya he comentado, pero voy a pasar por alto para avanzar más rápido, ¿eh? Entonces, la idea de la fenomenología era esta cuestión de que yo veo un perro, ¿verdad? ¿Cómo poder desagregar? Y yo comentaba de que yo, por ejemplo, puedo entender mi yo como experiencia, el veo es como un acto de experimentar, ¿verdad? Y el perro sería el objeto de experimentarse. De experimentación me refiero a observarlo, ¿sí? Entonces la idea de este perro, ¿verdad? Es que todos tendríamos un perro distinto. Como esta idea platónica, ¿verdad? De que las ideas, que hay un mundo de las ideas, ¿verdad? Donde todos tendríamos también como un reflejo de esa idea que se aloja en algún lugar, ¿sí? Porque alguna vez la vimos, ¿verdad? En esta idea platónica como que la existencia humana es parte de una gran existencia en el mundo divino, ¿sí? En este caso no, es como que nosotros tenemos una conciencia especial que se da en la realidad y que es única por ello, ¿sí? Única. Martin Heidegger en su famoso libro El ser y el tiempo, ¿sí? Y ahora está en el Fondo de Cultura como de tú. Lo primero no va porque se me tuvo que haber pasado con respecto a Heidegger, ¿sí? Perdona, gente a Husserl, ¿ya? Pero él dirá que la esencia de la psicología es el estudio de los modos característicos de ser en el mundo. Pues si la gente, dirá, está enajenada de su propio ser, va por la vida alienada y fragmentada, psicológicamente hasta que en última instancia en una existencia psicótica, ¿sí? Así lo decía Heidegger, ¿ya? Como así de radical, ¿sí? Entonces, ¿por qué habla de que hay una existencia alienada? Es porque hay una suerte de desvinculación de nuestro ser con las cosas, ¿sí? Por eso Heidegger después dirá de que él es un estudioso de la vida cotidiana, ¿sí? De hecho, después yo les comento que el concepto amplio en esta filosofía tiene que ver con el mundo de la vida, ¿sí? La sociología del mundo de la vida, ¿sí? De cómo las cosas aparecen en el cotidiano, ¿sí? De hecho, más adelante, otro fenómeno dirá que yo soy el estudioso de la vida mundana, ¿sí? Refiriéndose a cómo las cosas ocurren en el mundo de lo más básicamente posible, ¿sí? Estas cosas las voy a pasar por alto para que avancen un poco más, ¿vale? Entonces, Heidegger en su idea del ser, ¿verdad? Después hablará el de Sein, ¿sí? O la Sein. Así que lo quieren buscar, ¿verdad? Él dirá que la ansiedad es el miedo a no ser, la antítesis del ser, es el resultado de que el individuo no esté dispuesto a enfrentar la muerte, ¿sí? Entonces la peculiaridad de la vida humana radica en nuestra comprensión, por mínima que sea, de nuestro propio ser en el mundo, ¿sí?
en el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería la psicología existencial fenomenológica? ¿Ya? Entonces dice, la psicología existencial fenomenológica es una aplicación de principios filosóficos. Aplicación de principios filosóficos. Por lo regular en los medios clínicos terapéuticos. Y tales principios se resumen en: la persona se considera un individuo que existe como ser en el mundo. La existencia de cada cual es única, refleja percepciones, valores, podríamos llamar actitudes especiales. ¿Sí? El individuo debe ser tratado como producto del crecimiento personal, no como instancia del ser humano en general. ¿Sí? Es decir, como que nuestro crecimiento es muy especial, muy autónomo. Entonces, en consecuencia, la psicología debe ocuparse de la experiencia individual de la conciencia para entender la existencia humana, ¿vale? Entonces, la persona avanza por la vida luchando por contrarrestar lo que se denomina la despersonalización, esta idea de enajenación, ¿sí? De alienado. La idea de alienado viene de esta idea de alien, ¿sí? El alien ¿quién es? Un extraterrestre, alguien como extraño, ¿sí? Entonces, despersonalización es como que yo no tengo identidad, no sé quién soy, ¿sí? No sé quién soy en el mundo. Y que eso que lo lleva a un elemento de alienación subjetiva, la soledad y la ansiedad. Así que son preguntas muy básicas y muy naturales que se identifican en terapia. Es como cuando uno trabaja con adolescentes, es una típica pregunta. Yo no sé quién soy, ¿sí? Y yo no sé quién puedo ser en esta sociedad que lo obliga a tomar definiciones tan tempranamente, ¿verdad? Como que si uno saca un mal puntaje en la prueba, como que ya no hay vuelta atrás y ya va a ser un fracaso. ¿Sí? Muy propio como el estudiante de 3 o 4 años. Entonces, el método de la fenomenología permite el examen de la experiencia individual. ¿Sí? Y eso es lo importante, ¿vale? Y por eso se inscribe en esta perspectiva. Entonces, Merleau-Ponty, ¿sí?, que es un filósofo de la fenomenología, describió la psicología como el estudio de las relaciones individuales y sociales, en tanto que vincula de manera peculiar la conciencia y la naturaleza. Sostenía que los procesos humanos no son aplicables mediante la física y el método empírico positivo, que nos denominamos verdad experimental, de propia de las ciencias naturales. Y eso no sería adecuado a la psicología. Entonces, el planteamiento adecuado a la psicología consiste en aprender los secretos de la percepción interior, lo cual solo se consigue a través de los métodos descriptivos de la fenomenología. Eso es lo que decía Merleau-Ponty. ¿Sí? Hay otro filósofo, se llama Ludwig, yo no sé cómo se pronuncia, Wittgenstein, algo así se llama, en alemán no sabía cómo pronunciarlo bien, discúlpenme. Si alguien lo sabe pronunciar, me dice, o no pasa vergüenza. Entonces dice que su principal contribución era que los terapeutas aprendieran el mundo del paciente tal como éste lo experimenta. ¿Sí? Tal como éste lo experimenta. Y si bien comparte ideas del psicoanálisis en torno a los instintos tempranos, él dirá que solo ellos están presentes en tanto pasado, según la experiencia del presente actual en el mundo. ¿Sí? Son filósofos que vamos a conversar, ¿vale? Entonces ahora quiero hablar sobre la psicología humanista estadounidense, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta corriente? Psicología humanista estadounidense, porque los grandes precursores venían de ahí. Es que el término humanista refleja el interés en definir una psicología que acentúe la existencia y la variabilidad humana, a diferencia de los fundamentos biológicos del conductismo. Si bien suena redundante, porque también lo comentamos por el existencialismo y la fenomenología, bueno, precisamente radica su caso comunicante, porque ahora hablamos de experiencia fenomenológica humanista, ¿sí? Porque comparten estas ideas. Y uno de los principales precursores de esto es Gordon Allport, ¿sí?, que es un teórico de la psicología de la personalidad, ¿verdad? Y hablaba de dos grandes elementos de la personalidad, ¿sí? Al lado del elemento ideográfico,
que tiene que ver con que se destaca el individuo y su variabilidad. Y nomotético, ¿verdad? Que ocupa sobre el uso de los grupos y se estima las diferencias individuales. Entonces, lo que él vendrá a mencionar, propio, de hecho después se ocupa mucho para estudiar lo que nosotros denominamos la psicología social, es esta interacción entre cómo nosotros como individuos podemos ser autónomos, pero a la vez cómo los grupos nos van constriñendo, ¿sí? Entonces, la noción clave era que las intenciones de la personalidad, es decir, cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos, en tanto identidad y sujetos, ¿verdad?, se describe a través de una perspectiva fenomenológica. Y este constructo consiste en las aspiraciones y esperanzas presentes en el futuro, ¿verdad? En esta idea también de que nosotros queremos ser algo. Típica pregunta que uno hace también como en terapia, ¿verdad?, a los pacientes y les dicen, es que yo quería hacer esto. Y tiene que estar algo en esa idea, ¿verdad? En ese ideal, ¿sí? Porque ayuda muy fuertemente a entender cuáles son las metas de los individuos, ¿sí? Y por qué vienen, de dónde vienen esas metas, ¿sí? Están cruzadas por lo valórico, por cada vez produce sufrimiento, por no poder ser como yo quiero ser, ¿verdad? Que son preguntas nuevamente de lo filosófico, ¿sí? Y uno tiene que poder, saber poder escuchar en terapia, ¿sí? Y darle un lugar, ¿sí? Abraham Maslow, ¿sí? ¿Lo vieron en Historia de la Psicología? ¿Sí? ¿Lo pasamos, no? ¿Ya está aquí? No. ¿Ya? Entonces Maslow establece que su posición se basaba en un marco teórico motivacional o volitivo, ¿sí?, que consistía en jerarquías de necesidades, de los niveles biológicos primitivistas a la experiencia, bien dirá, verdaderamente humana. Y ahí está donde uno puede subrayar esta idea de esta corriente o este movimiento en base a esta pretensión de realización, de poder realizarse como ser humano, ¿sí? Yo no me siento como eran también se escucha en terapia a veces, o los pacientes dicen, yo no me siento realizado haciendo lo que hago. Es que como uno debería realizarse trabajando, ¿sí?, o con la familia, ¿sí? Yo pensaba que podía tener hijos, casarme, y mi vida está resuelta. Y al parecer no fue así. Entonces, Maslow llama el proceso de autorrealización del proceso personal de toda vida mediante la satisfacción progresiva de necesidad. Es decir, que yo no puedo estar realizado o autorrealizado en enfermedades exitosas, si yo no soy capaz de resolver las dificultades que pueden desarrollarse en las necesidades más básicas, ¿sí? Entonces el resultado de esto es la personalidad armonizada, que cumple con todos sus dotes, sus capacidades intelectuales, ¿verdad?, y su conciencia personal, ¿sí? Entonces, esta es la famosa pirámide de Maslow, ¿verdad?, donde hay necesidades fisiológicas amplias que tienen que ver con estas capacidades de respirar, alimentarse, ¿verdad?, descansar, la sexualidad, podría incluirse aquí también, ¿verdad? Luego vendría la seguridad desde el punto de vista del sentir, que tenemos seguridad física, de empleo, de recursos, ¿verdad? Las necesidades sociales desde el punto de vista que tenemos amistad, ¿verdad? Tenemos prestigio, incluso somos valorados cuando hablamos de estima, para finalmente hablar de autorrealización, ¿sí?, que sería la cúspide de todo aquello, ¿sí?, como si yo logro todo lo demás, ¿sí? Yo una vez leí en un reporte en APA que se cuestionaba esta idea de Maslow. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se puede cuestionar? ¿O todos estamos de acuerdo con Maslow? ¿Por qué hay gente que quiere otras cosas? ¿Cómo? ¿Hay gente que quiere otras cosas? ¿Cómo qué otras cosas puede querer usted? No sé. ¿Qué otras cosas distintas? Es una característica para qué, para ser feliz. Para autorrealizarse. ¿Qué le voy a multiplicar a Maslow?
ser necesario, sino que va a ser necesaria comunicación. Y así. Entonces, no se mantiene, no se puede mantener en un solo puesto. Claro, yo creo que quizás respondería más, no sé, habría que preguntarle a él. Y ya falleció, pero quizás a sus seguidores, ¿verdad? Es que yo compartiría como eso que usted mencionó, que quizás para usted el afecto quizás no va a ser tan relevante, quizás se extienden elementos de comunicación. Lo que ellos tienen es que quizás usted va a tener su propia pirámide, ordenada quizás bajo algunas dimensiones de hecho, se puede hacer esa pirámide, por lo menos en filosofía me tocó un momento en que quisieron trabajar con esa pirámide y evitar la segunda. Claro, exacto. Pero puede desarrollar su propia pirámide. Pero ¿qué más le podemos criticar a este caso? Yo diría que es como que ahí tiene como una lista de cosas, como que si las tacho todas soy autorrealizado y encuentro que nada es así. ¿Por qué no? Porque todos los días no voy a sentir todos los días seguridad, o no todos los días voy a sentir afecto así, o éxito, o respeto, confianza. No, lo encuentro que es como que algo que se acabe. ¿Ya? O sea, como que piensa usted que la autorrealización tendría como algo como fino, ¿no? Como que se actualiza todos los días. Sí, algo así, o más que eso ve como si en algún momento uno llega a una meta y se acaban todas tus necesidades, pero encuentro que no es así. Vale. Entonces como que las necesidades estarían siempre presentes. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo iba a decir de, por ejemplo, gente con depresión, que quizá, por ejemplo, no quiere seguir viviendo incluso, su escala cambiaría mucho. Por ejemplo, no quieren tener todas esas necesidades porque esas son necesidades como para estar vivo y estar feliz. Pero ahora que usted dijo de que la gente esa diría que cada uno puede tener su escala, quizás en esa escala podría poner las necesidades que quiere esa persona que ocurra. Claro. No, sí, se entiende ese punto. ¿Alguna otra idea? Por eso estamos reflexionando, ¿qué es lo que se le critica más dentro de una multitud de críticas? Es de que esta idea de progresión, ¿sí? Porque si yo leo esto, y si yo genero una pirámide, esto es profundamente lacerante para la vida. ¿Sí? Porque si yo busco establecer una idea de autorrealización en base a una escala progresiva, yo le digo esto a una persona y es como generar una meta que quizás no es necesario desarrollar. ¿Sí? Y de hecho la noción, quizás cuestionando también desde el punto de vista de la fenomenología de autorrealización, también es algo muy especial en nosotros. Y a la vez, hay elementos de desigualdad social que hacen que las personas inevitablemente estén constreñidas quizás en los escalafones más bajos. ¿Sí? O sea, todos podríamos autorrealizarnos realmente si es que yo no puedo salir de las escalas más bajas para satisfacer estas necesidades materiales. ¿Sí? Es como que la autorrealización entonces sería posible solo para algunos y no para otros, y la mayoría. ¿Sí? Y es curioso eso. De hecho, a veces se le acusa a Maslow como que, claro, es un pensador de los países desarrollados, ¿verdad? Pero nosotros como país latinoamericano, y especialmente Chile, ¿podemos aplicar esto realmente? ¿Sí? Claro, sería un ideal, otro ideal más, pero sabemos en psicología que tenemos que cuestionar ese ideal. ¿Sí? Porque son lacerantes. ¿Sí? Son muy terribles para los seres humanos. Y eso, entre otras cosas, podemos seguir discutiéndolo, ¿vale? Y ahora me quiero centrar un poquito en Carl Rogers, ¿sí? Que es el principal precursor de la psicología humanista, ¿vale? Que después, la próxima clase, vamos a ver un video de él haciendo terapia. ¿Sí? Entonces, su terapia, de hecho, tiene un texto que se llama muy parecido, Terapia centrada en el cliente, ¿sí? Sostiene que el terapeuta debe entrar en una relación intensamente personal y subjetiva con el cliente y actuar no como científico ni médico, sino como persona que trata a otra persona. ¿Sí?
Entonces, por eso habla de centrada al cliente. No habla como del paciente, sino que dice el cliente, ¿por qué? Porque es esta persona que viene a buscar algo de mí. Yo debo ubicarme en una situación similar a él. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago clases de metodología cualitativa y les comento de que muchas veces está como esta idea de uno como que va a entrevistar y la persona tiene que responder y es como que uno tiene que sacar la información rápidamente, ¿verdad? Como una instancia de poder en donde uno como que le pregunta a la persona y ella responde. Y lo que nos han enseñado a los periodistas, por ejemplo, yo tengo una amiga que es periodista y ella a mí me ha enseñado a hacer entrevistas igual. Es como que uno, para que pueda realmente entrar en acceder a esa información que la persona no puede proveer, es que uno tiene que ser un buen conversador. ¿Sí? Que ese elemento de mensaje sea recíproco. Entonces, por eso como que uno debe conversar con la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no está muy maqueteado. ¿Sí? Más cuando uno, por ejemplo, quiere obtener información que sea más sensible, quizá, o más personal de las personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no pasa nada. De hecho, en cual yo siempre cuestiono o sea, lo comento con los estudiantes, y de hecho los manuales han avanzado a establecer eso, lo importante que es devolver. Por ejemplo, si yo les decía en mi clase de la semana pasada, en mi nuevo curso, ¿qué pasa si usted está entrevistando y está interesado en un movimiento de ultraderecha que se entrevista, por ejemplo, por aquí en el Team Patriota? ¿Lo cachan ese grupo? ¿Del grupo de Pancho Malo? ¿No? Vea la noticia. Aquí dicen pueblo, ¿verdad? Y hay un grupo, que es un grupo de ultraderecha que está coordinado por este parrista de Pancho Malo de Colo Colo, que hace como suerte de encerronas a las personas de derecha, ¿sí? Como los senadores, les dicen, no, usted tiene que votar por esta cuestión, ¿verdad? Y que hay gente que está ampliamente como identificada con esos elementos de violencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si usted se entrevista a Rubén Ignacio? Y le dice, yo soy del Tren Patriota y estas son mis ideas radicales, ¿verdad? Yo le preguntaba, ¿usted se va a quedar callado? ¿Va a hacer omitir si es que usted, por ejemplo, es como yo y no comparte esas ideas? Porque quizás para tener una buena conversación usted tiene que empatizar con él. Decir, sí, qué interesante, pero por donde usted llega, no puede contar nada, ¿verdad? Para información. Yo le preguntaba, y quizás no será otra posibilidad decirle a esta persona, ¿sabes que quizás yo no comparto el programa? Eso no quizás hará como un incentivo a que la persona pueda desarrollar mejor su idea. Ahora, siempre está la idea de que la persona se va a enojar, de esas sospechas, ¿sí? Pero hay que naturalizar la conversación también como una contraposición de ideas. En esta medida, por ejemplo, Carl Rogers, en su perspectiva de área central al cliente, él también dirá a veces que quizás como que hay temas que él no conversa, o que cree que no es así, ¿sí? Para poder conversar con las personas. ¿Sí? Entonces, él dirá de que ese vínculo, lo que a veces se denomina rapport, ¿sí? Como un vínculo empático, ¿sí? Es que el cliente se vuelva cada vez más consciente de sus sentimientos y experiencias, y su concepto personal se hace congruente con la totalidad de su existencia. ¿Sí? Entonces, uno como que tiene que ser no un espejo, sino una persona, ¿no? Y que la terapia sea una persona normal. ¿Sí? Obviamente, guardando las proporciones, por supuesto, pero eso hará que las personas puedan realmente tener este efecto terapéutico y poder conocerse, ¿sí? Entonces, Rogers pasará del positivismo lógico a una orientación existencialista, asumiendo, por supuesto, las orientaciones, por ejemplo, de Sastre, de Husserl, Merleau-Ponty en su pensamiento, viendo que estar en el mundo y con otros en diálogo sería la primera consideración del existencialismo. ¿Sí? Eso sería muy importante, ¿verdad?, para la existencia de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, hablamos de esta forma, de qué es la psicología fenomenológica. Es una perspectiva que incluye la orientación humanista, la orientación existencial, pero quiero que no olviden de que hay estas tres principales corrientes: fenomenología, existencialismo, humanismo, ¿vale? ¿Qué se le critica? ¿Qué se le critica a esta cosa? Para que terminemos con esto, ¿vale? ¿Qué es lo que se le critica? Se critica que sus fundamentos están conectados solo a través de intuición e impresiones. Por lo tanto, sería poco científico. ¿Están de acuerdo? La primera crítica que se le hace
es que su fundamento estaría organizado solo a través de la intuición y las impresiones. Es como que yo me voy a juntar a conversar con ustedes, yo tengo un método, voy a conversando. Se le tira poco cientificismo, se le pierde el paradigma. Lo otro que se confunde es con el dejar hacer, ¿sí? De las personas. ¿Han escuchado esta idea de que si a ustedes le hace bien eso también? Muy propia de... Bueno, si a ustedes le hace bien, ¿no? Eso en su propio usted. Una diría como crítica en esta orientación. No, pero si le va, pero si usted le hace bien tomar café, tome café, pues si para qué lo haga. ¿Por qué lo hace tan en exceso? No todo se le gusta, ¿no? Hay que naturalizarlo. ¿Sí? Y además se cuestiona como su formación poco rigurosa, de que solo hay que trabajar con la experiencia. Es como que los estudiantes que pasan por este curso y quieren orientarse como a la... ya han sabido como un poquito lo que son los principales sistemas. Ahí me inscribo en la perspectiva de la psicología humanista biológica, porque al parecer es más fácil. Aquí me voy a estudiar y la gana y toda esa gente. ¿Sí? Esto se le cuestiona, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? ¿Y cómo se le respondería a esta crítica? ¿Cómo lo hacemos? ¿O estamos de acuerdo nomás ahí en el caso? ¿Cómo? ¿Qué tal? Si dejamos instalada la pregunta, y la próxima semana, yo voy a batir toda esta lámina. Y va a haber en conferencia 5 décimas. Voy a dar a 3 personas. A 3 personas. A 3 personas. 5 décimas como máximo. Puede ser que la respuesta quizá yo no la puedo salir, pero no puedo sortear. Puede ser para que yo pueda dar máximo 3. Puedo dar 1, puedo dar 2, puedo dar 3, puedo dar 0. Pero intentemos. ¿Cómo respondería esta corriente? ¿Vale? Entonces eso, busquen información. Por ejemplo, yo subí el texto de Carl Rogers, que se llama la psicología de esta experiencia, algo así. TPP es muy conjunto con los números. Busquen ustedes autónomamente. ¿Y cómo responderían a esto? ¿Sí? Igual puede hacer el favor. ¿Cómo era? Me pasé. Es la típica crítica que se le hace, por ejemplo, a la psicología transpersonal. ¿Podemos hablar de eso igual? Para decirle brevemente lo que era la corriente humanista. La corriente humanista. ¿Sí? La corriente humanista está dentro de las 3 principales corrientes, el existencialismo y la fenomenológica, pero la corriente humanista es la que tiene la necesidad de poder establecer como los principales valores de la humanidad. ¿Sí? Hay varios textos que si ya lo podemos conversar la próxima clase, ¿sí? Si es que nos está quedando claro, para hablar un poquito más sobre humanismo. ¿Sí? ¿Qué se refiere con dejar hacer? ¿Qué paciente Pero dejar hacer el hecho de que yo independiente de que estoy hablando a partir de una experiencia, no es dejar de hacer porque estoy como haciendo reflexionar a partir de una experiencia. Claro, pero la pregunta sería, y bueno, ¿usted qué hace como terapeuta más allá de conversar? No, pero está bueno, hay que conversarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal lo dejamos hasta acá? La próxima semana van a haber disputas 5 décimas para sobre el número 2, no la 1, la 2. Y obviamente intenten tener la garantía, si es que no pueden ir, manden correo, digo el profe, oye, no puedo ir, me puede ayudar. ¿Ya? No se queden ahí, pasó la vieja. Uno tiene que ser un estudiante activo, ¿cierto? Y ver las posibilidades, ¿vale? Estas corrientes son como
como una forma de hacer y vivir la vida. ¿Cómo se vive la vida? Porque, por ejemplo, la corriente humanista es como vivir la vida de las necesidades que uno tiene, ¿no? Sin Claro. preocuparse de si me hace mal o sea, eso, ¿no? Claro, sí, de todas maneras. Como una forma Pero de vivir. la principal idea es que identificarla. Principales conceptos. ¿Sí? Como toda filosofía es una corriente de la vida, que tiene su interpretación. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.